El granjero se sorprende cuando 7 niños discapacitados abandonados llegan a su lugar. Juan estaba acostumbrado a la soledad. Su casita de madera, al pie de esas montañas imponentes y la llanura que se perdía hasta el horizonte, era su refugio. La rutina era monótona, pero él la había elegido. Esperaba, con un nudo en la garganta y un suspiro guardado, la llegada de Mariana, la mujer que conoció por ese sitio de citas cristiano. Tenía en mente tardes compartidas y esa sensación tibia de amor en medio del campo, pero nunca imaginó que su mundo iba a explotar de repente, aplastando sus sueños con algo que parecía un aviso del destino. Eran las 10 de la noche. El campo estaba envuelto en un silencio tan denso que casi dolía en el pecho, cuando un rugido metálico apareció a lo lejos. Un camión viejo, con la pintura saltada y luces titilando, frenó justo en la puerta de Juan. Él, curioso y alerta, fue hasta la entrada. Del camión bajaron 7 niños, abandonados, todos con dis. Los niños, con caras sucias y ropa gastada, parecían espectros salidos de una pesadilla. La voz ronca del camionero malpanado solo dijo: «Les dejo en tus manos. Son un regalo del cielo o una cruz que no sé cargar». Juan sintió el pulso acelerarse, el estómago que se retorcía y un temblor incontrolable en las manos. Esto no estaba en sus planes. Entraron al rancho como una avalancha de preguntas, sin respuestas ni piedad. Anita, que parecía el alma protectora de ese grupo maltrecho, se acercó y con una voz firme, casi adulta, pidió agua y algo para comer. Él vio en ella algo que lo partía. Tenía una mirada que hablaba de noches de miedo, dolores silenciados y sueños robados. Cada palabra, con cada gesto, Juan sintió que su mundo empezaba a resquebrajarse. No eran solo niños, eran historias heridas. Historia tras historia, cada chico traía consigo cicatrices invisibles. Abandono, hambre, golpes. El más pequeño, temblando, no dejaba de apretar un muñeco roto. Una niña con problemas para hablar intentaba contar con gestos un dolor que ni siquiera Juan podía imaginar. Y mientras Juan se debatía entre abrir la puerta de su corazón o cerrar los puños contra este peso inesperado, la noche pareció volverse más oscura, más pesada. Pero había una sombra aún más peligrosa: Mariana, porque justo cuando el caos se instalaba en la granja, un correo llevó en el celular de Juan. Era ella, pero con verdades crueles. Mariana no era lo que decía. Ella había utilizado la historia de esos niños para lograr algo. Los había abandonado para proteger su propio interés. Un engaño que ahora golpeaba a Juan con una fuerza brutal. La mujer que esperaba con paciencia para compartir su vida, en realidad, desapareció con un plan oscuro y cobarde. Juan se quedó parado en el portal, mirando a los pequeños, sintiendo ese pitido fuerte en el pecho, con una confusión aterradora. Sabía que su corazón estaba dividido en dos: la esperanza de un amor sincero y la respons. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Juan se quedó ahí, paralizado, sintiendo el frío del aire nocturno calar en sus huesos. Miraba a los 7 niños, pequeños cuerpos frágiles llenos de historias dolorosas, y su corazón se partía en 1000 pedazos. Todo en su vida hasta ahora parecía un juego de cartas que se desmoronaba. ¿Qué se supone que debía hacer? Un segundo camión, más moderno, pero igual de desconcertante, se detuvo a pocos metros de su granja. La luz deslumbrante casi lo cegó por un instante. Juan pestañeó y vio que 2 hombres altos y robustos bajaron de la parte trasera, viéndose peligrosamente decididos. ¿Dónde están?, gritó uno, su voz resonando en la penumbra como un trueno. ¡Se habían traído a casa! Juan sintió un escalofrío correr por su espalda. ¿A quiénes buscas?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba como una hoja en el viento. ¡A los niños! Nos dijeron que nos dejarías aquí. El hombre se acercó, su expresión enojada y ansiosa. Juan vio que detrás de él, en el camión, había más figuras. No eran solo adultos, había otros niños, niños iguales a los 7 que estaban bajo su techo. Los ojos asustados de ellos, mezclados con la desesperación palpable de esos hombres, le hizo recordar las miradas de angustia que había visto en los pequeños que acababa de conocer. «¡Detente!», gritó Juan, levantando las manos, su corazón latiendo como un tambor. «¿Qué les hiciste a esos niños? Nos lo dijiste tú, son parte del trato. Dijo que los dejarías para que podamos recogerlos. ¡Hazlo ahora o lo lamentarás!». La voz de Juan se atascó. Sentía que se le venía el mundo encima. Se dio cuenta con un horror creciente que Mariana no era solo una mujer extraviada en su vida. Su conexión era más oscura, más torcida. La había idealizado, había soñado con construir un futuro con ella, y ahora todo se desnudaba ante sus ojos. «No, no voy a dejarlos», respondió, sintiendo cómo la firmeza se afirmaba en su voz. «Son niños, no mercancía». Los hombres se miraron entre sí y el segundo, más bajito, sacó algo del bolsillo. Un teléfono móvil. «Mira esto», dijo, aparentemente relajándose. «Ellos no son lo que crees. Cada uno tiene un precio. Están en un sistema y tú, amigo, tienes que decidir cuál es tu lealtad». Juan sintió el aire escapársele de los labios. «No, eso no puede ser verdad». Sus ojos se fijaron en las caras de los niños que ahora temblaban de miedo, hasta que uno de ellos, el más pequeño, dio un paso adelante, aferrándose a su muñeco roto, y dijo: «Ellos nos dijeron que nos salvarías, nos dieron esperanza». El tremendo peso de aquellas palabras fue como un golpe. Juan sabía que se encontraba no solo en una encrucijada moral, sino en el centro de una red horrible que nunca había imaginado. La voz de Mariana resonó en su mente, distorsionada por la traición. «Si no tomas la decisión correcta, ellos volverán con nosotros, por las razones equivocadas», advirtió el hombre, su tono helado. Con el corazón en un puño, Juan miró a Anita, a los otros niños. Sus ojos estaban llenos de inocencia y miedo. ¿Qué iba a hacer? La vida que había estado esbozando se desvanecía. Mariana, los hombres, los niños, todo se entrelazaba en un laberinto confuso y aterrador. Juan sintió el nudo en su garganta volverse casi insoportable. ¿Qué decisión tomaría? ¿Salvar a los niños o arriesgarse a perderlo todo por nada? La noche, oscura y llena de secretos, parecía reírse de él. En un momento de desesperación, se preguntó: ¿de verdad son un regalo del cielo o un desastre que me atrapó? El silencio se volvió ensordecedor. Todo estaba en juego, y la tensión en el aire era como un hilo de acero.
Un sonido distante interrumpió sus pensamientos. Un grito desgarrador. ¿Era eso un eco del futuro trágico que lo esperaba? Juan comprendió que no solo luchaba por esos niños. Era una batalla por su propia alma. ¿Qué camino elegiría realmente? Las sombras comenzaron a cobrar vida alrededor de él, y la historia solo estaba a punto de comenzar su descenso hacia lo desconocido. La tensión se cortaba en el aire como un lazo apretado. Juan miraba a los hombres. Su firmeza amenazaba con desbordar la quietud de la noche. Los niños a su alrededor respiraban con dificultad, sus cuerpos pequeños temblando de miedo. Juan tomó una decisión clara. No iba a dejar a esos niños. Pero justo cuando iba a hablar, un sonido escalofriante cortó todo. Desde el camión, un grito desgarrador surgió, como un eco de un dolor que nadie debería conocer. El segundo hombre, más bajo, se quedó paralizado. Pero el primero no. Rugió, su furia rebosando. «Si no los entregas, pagarán las consecuencias». «¡No!», gritó Juan, sus manos temblando, su voz vibrando con fuerza. «No, son niños». Pero entonces, la puerta del camión se abrió de golpe. Juan no podía creer lo que veía. Una figura conocida apareció en la sombra, levantando la cabeza. Era Mariana. Pero no era la mujer cariñosa que había esperado. No era la chica de sus sueños. Su mirada era fría, vacía. «Lo hiciste bien, Juan», dijo con una voz helada, como si estuviera en otro mundo. Estábamos esperando a este momento. Juan se sintió como si el suelo se hundiera debajo de él. No, no podía ser. Su mente empezó a dar vuelta a las palabras de los hombres, los ecos de su traición. ¿Qué quieres decir? Su voz salió quebrada, mientras los niños se aferraban a él, buscando refugio, buscando esperanza en la persona equivocada. Todo esto es parte del trato, Juan. Todo fue un malentendido, dijo Mariana, acercándose, pero manteniendo su distancia. Estos niños son el futuro de un negocio mayor. Al dejarles aquí, te aseguraste de que ellos fueran parte de nuestra operación. Ellos son recursos. Un frío helado le recorrió el cuerpo. ¡Recursos! Aquellas palabras eran espinas, cada una punzante, recordándole su desconfianza inicial. ¡No! ¡No puedes pensar así! Ellos son personas, no mercancía. Mariana solo sonrió. Esa risa vacía que nunca había querido escuchar. «¿Te has dejado llevar por emociones, Juan? ¿En el mundo real? Los sentimientos no son suficientes». Se giró hacia los hombres, quien ya no parecían tan amenazadores. Pero Juan sintió que cada latido de su corazón era un grito de advertencia. Los ojos de los niños estaban llenos de horror. Anita, la más valiente entre ellos, dio un paso al frente. «¡No somos recursos! ¡Ellos nos cuidan!», gritó, su voz atravesando la oscuridad como un rayo de esperanza. Pero Mariana no se inmutó. «Déjalos hacer lo que deban, Juan. No has estado en este juego el tiempo suficiente. No sabes a qué te enfrentas». Sus palabras eran un veneno, y el corazón de Juan latía con furia. ¿Qué había hecho para que la mujer que adoraba se convirtiera en esto? Los hombres avanzaron, intensificando la presión. Para Juan el tiempo se detuvo. ¿Los entregaría o lucharía? Pero antes de que pudiera decidir, un estruendo resonó en el aire. Una explosión cercana hizo temblar el suelo.
Sus cimientos se estremecieron bajo sus pies. El aire se llenó de humo y un intenso resplandor iluminó la noche, haciéndolo parpadear ante la brillante luz. En un instante, el caos se desató. La figura de Mariana desapareció entre el humo, y los hombres comenzaron a gritar de incredulidad y pánico. ¡No! ¡No puede ser! Uno de ellos vociferó, tratando de contener el pánico en su voz. Juan sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero no podía quedarse ahí. Los niños eran su prioridad. Sin pensar, se dio la vuelta para llevarlos más adentro de la granja, a un lugar seguro. Pero algo lo detuvo. Una sombra se materializó en la bruma, una figura que se acercaba rápidamente. Era un niño, pero no uno de los 7. Tenía una mirada de miedo, pero en sus ojos había algo más, un brillo de determinación. «Juan», dijo con voz temblorosa, «ellos te están buscando, ellos saben de ti». Las palabras resonaron en su mente. ¿Quiénes? ¿Qué estaba pasando realmente? Mientras el caos seguía, Juan sintió que un nuevo capítulo de su vida se estaba abriendo ante él. ¿Qué le esperaba en la oscuridad? Su corazón seguía latiendo con fuerza, y aunque el miedo lo invadía, también había una chispa de esperanza. «No voy a dejar que me controlen», susurró entre dientes, tomando la mano de Anita y uniendo a los otros niños detrás de él. La verdad estaba a punto de revelarse, y estaba determinado a descubrirla, costara lo que costara. Pero ¿qué decisiones lo llevarían a eso? El peligro acechaba en cada rincón, y la noche estaba lejos de acabar. ¿Qué más se ocultaba en las sombras? La historia de Juan apenas comenzaba. La tensión en el aire se sentía palpable. Juan miraba a aquel niño desconocido que había aparecido de repente, sus ojos llenos de miedo y determinación. Se notaba que algo grande se acercaba, y no era con lo que había estado lidiando hasta ahora. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando entre la adrenalina y la confusión. «Yo soy Pedro», dijo el niño, apenas jugando con su muñeco roto. «Los otros niños, ellos son parte de un juego que no entienden». Juan sintió que su corazón se frenaba. ¿Un juego? ¿A qué se refería? Antes de que pudiera hacer más preguntas, una explosión resonó a lo lejos. El suelo tembló, haciendo que Juan se tambaleara mientras el sonido retumbaba como un trueno. Un segundo camión apareció entre el humo que se alzaba desde la lejanía. La luz brillante de sus faros atravesaba la penumbra, y figuras emergieron del caos. Eran más hombres, pero no eran los mismos que habían estado allí antes. Eran diferentes y mucho más amenazadores. «¡Juan!», gritó uno, una voz desgarradora que lo hizo congelarse. Era Marcos, un hermano que pensó había perdido hace años. La última vez que lo vio, se marchaba de casa, adentrándose en el mundo del tráfico de personas, un mundo oscuro que Juan nunca entendió del todo. «No puedes quedarte con ellos. Ellos son nuestra oportunidad». Todo se volvió borroso. Juan miró a los pequeños a su alrededor, sus rostros confundidos, repletos de preguntas. «¿Qué está pasando?», balbuceó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Y en un giro abrupto, Marcos sonrió, extendiendo la mano hacia él. «Vinimos por ti. Eres parte de esto. No lo ves, pero eres uno de nosotros ahora». Las palabras de Marcos lo hirieron más que cualquier golpe. La traición caló hondo en su ser. Juan pensaba que lo conocía, que compartían historia. «No, son solo niños. No puedes estar hablando en serio». «¿En serio?», rió Marcos, el sonido frío y carente de calor. «¿No lo ves? Este es el futuro. Nos hemos estado preparando». «Mariana, ya no te fue sincera.
Sí estaba usando a los niños, pero no era solo su plan. Tú también eres parte de esto, Juan. Eres el puente. La revelación lo golpeó como una ola helada. Juan sintió que todo giraba a su alrededor. Mariana había estado orquestando todo. ¿Pero por qué incluirlo en el juego? Eran solo niños. Pero al mirar a Pedro, a Anita y a los demás, Juan sintió la verdad. Nunca seré parte de esto, dijo con una firmeza renovada que su mente apenas podía creer. Sí lo serás, replicó su hermano, con un tono que se volvió oscuro, porque si no, ellos, señaló los niños, sufrirán las consecuencias. Ellos no son solo chicos, son tu conexión, tu familia. Un escalofrío recorrió a Juan. Aquello era mucho más siniestro de lo que había imaginado. El aire se volvió pesado. Los gritos de los hombres resonaban a su alrededor como ecos de una tormenta. Juan sabía que debía actuar rápido, pero la verdad lo había golpeado como un tren. Marcos no solo había regresado, trajo consigo un pasado atormentador que nunca pensó enfrentar. ¡Huyan!, gritó Juan a los niños, el miedo dándole fuerza. ¡Corran ahora! En un instante, el caos estalló a su alrededor. Marcos y los hombres comenzaron a acercarse, pero Juan se interpuso. Se sentía pequeño, pero esa desproporción solo alimentó su determinación. «No permitiré que os toquen». Pedro se acercó, tomando su mano. «Si dejas que te atrapen, nunca los salvarás», dijo en voz baja. Sus ojos reflejaban una sabiduría que parecía fuera de lugar en su pequeño rostro. Fue entonces cuando Juan escuchó un ruido, un zumbido. De repente, el cielo se iluminó de un modo que hizo que todos se detuvieran. Un dron sobrevolaba la granja, capturando todo. La escena, los niños, los hombres y, sobre todo, a Juan. «¿Qué está pasando ahora?», se preguntó, sintiendo que la realidad se desmoronaba. ¿Quién los está observando? Un nuevo nivel de peligro se avecinaba, y toda la historia daba un giro devastador. Mientras los hombres miraban hacia el cielo, incapaces de enfocarse, Juan comprendió que había mucho más en juego de lo que jamás había imaginado. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero él estaba atrapado en una trampa horrible, y la única salida parecía directa hacia el corazón de la oscuridad. En su pecho, la inquietud se apoderaba de él, haciéndolo cuestionar cada decisión que había tomado. ¿Qué vendría después? ¿Quiénes eran verdaderamente aquellos niños? ¿Eran amigos o eran parte de un plan que lo excedía? Con el zumbido del dron resonando como un lamento distante, la historia solo acababa de comenzar a revelar sus secretos más oscuros. La tensión en el aire se sentía palpable. Juan miraba a aquel niño desconocido que había aparecido de repente, sus ojos llenos de mí. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando entre la adrenalina y la confusión. «Yo soy Pedro», dijo el niño, apenas jugando con su muñeco roto. «Los otros niños, ellos son parte de un juego que no entienden». Juan sintió que su corazón se frenaba. ¿Un juego? ¿A qué se refería? Antes de que pudiera hacer más preguntas, una explosión resonó a lo lejos. El suelo tembló, haciendo que Juan se tambaleara, mientras el sonido retumbaba como un trueno. Un segundo camión apareció entre el humo que se alzaba desde la lejanía. La luz brillante de sus faros atravesaba la penumbra, y figuras emergieron del caos. Eran más hombres, pero no eran los mismos que habían estado allí antes. Eran diferentes y mucho más amenazadores. «¡Juan!», gritó uno, una voz desgarradora que lo hizo congelarse. Era Marcos, un hermano que pensó había perdido hace años. La última vez que lo vio, se marchaba de casa, adentrándose en el mundo del tráfico de personas. Un mundo oscuro que Juan nunca entendió del todo. «No puedes quedarte con ellos. Ellos son nuestra oportunidad». Todo se volvió borroso.
Juan miró a los pequeños a su alrededor, sus rostros confundidos, repletos de preguntas. «¿Qué está pasando?», balbuceó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Y en un giro abrupto, Marcos sonrió, extendiendo la mano hacia él. «Vinimos por ti. Eres parte de esto. ¿No lo ves? Pero eres uno de nosotros ahora». Las palabras de Marcos lo hirieron más que cualquier golpe. La traición caló hondo en su ser. Juan pensaba que lo conocía, que compartían historia. «No, son solo niños. No puedes estar hablando en serio». «¿En serio?», rió Marcos, el sonido frío y carente de calor. «¿No lo ves? Este es el futuro. Nos hemos estado preparando. Mariana, ella no te fue sincera. Sí estaba usando a los niños, pero no era solo su plan. Tú también eres parte de esto, Juan. Eres el puente». La revelación lo golpeó como una ola helada. Juan sintió que todo giraba a su alrededor. Mariana había estado orquestando todo. ¿Pero por qué incluirlo en el fuego? Eran solo niños. Pero al mirar a Pedro, a Anita y a los demás, Juan sintió la verdad. «Nunca seré parte de esto», dijo, con una firmeza renovada que su mente apenas podía creer. «Sí lo serás», replicó su hermano, con un tono que se volvió oscuro. «Porque si no, ellos», señaló a los niños, «sufrirán las consecuencias. Ellos no son solo chicos. Son tu conexión, tu familia». Un escalofrío recorrió a Juan. Aquello era mucho más siniestro de lo que había imaginado. El aire se volvió pesado. Los gritos de los hombres resonaban a su alrededor como ecos de una tormenta. Juan sabía que debía actuar rápido, pero la verdad lo había golpeado como un tren. Marcos no solo había regresado, trajo consigo un pasado atormentador que nunca pensó enfrentar. «¡Huyan!», gritó Juan a los niños, el miedo dándole fuerza. «¡Corran ahora!». En un instante, el caos estalló a su alrededor. Marcos y los hombres comenzaron a acercarse, pero Juan se interpuso. Se sentía pequeño, pero esa desproporción solo alimentó su determinación. «No permitiré que los toquen». Pedro se acercó, tomando su mano. «Si dejas que te atrapen, nunca los salvarás», dijo en voz baja. Sus ojos te reflejaban una sabiduría que parecía fuera de lugar en su pequeño rostro. Fue entonces cuando Juan escuchó un ruido, un zumbido. De repente, el cielo se iluminó de un modo que hizo que todos se detuvieran. Un dron sobrevolaba la granja, capturando todo: la escena, los niños, los hombres y sobre todo a Juan. «¿Qué está pasando ahora?», se preguntó, sintiendo que la realidad se desmoronaba. «¿Quién los está observando?». Un nuevo nivel de peligro se avecinaba y toda la historia daba un giro devastador. Mientras los hombres miraban hacia el cielo, incapaces de enfocarse, Juan comprendió que había mucho más en juego de lo que jamás había imaginado. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y sin previo aviso, el dron soltó un objeto grande y pesado que cayó al suelo, estallando en el impacto con una explosión que sacudió la tierra. El humo se disipó y en el suelo, entre los escombros, apareció una caja. Juan se acercó, temblando. Al abrirla encontró documentos, fotografías y un video. La pantalla se iluminó y su corazón se detuvo al ver a María. Él nunca se dará cuenta de que son nuestra mercancía. La traición era real y todo su mundo se desmoronó a su alrededor, mientras los niños miraban con ojos llenos de terror. El dolor en el pecho de Juan se volvía insoportable. «No, eso no puede ser», murmuró, sintiendo que la realidad se desvanecía. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio.
Alguien había sido herido. Era Anita, que yacía en el suelo, con una mancha oscura extendiéndose rápidamente por su ropa. Juan se abalanzó sobre ella, el pánico desbordándose. ¡No! ¡No, no, no! Gritó, sosteniéndola. Mientras su corazón latía acelerado, se dio cuenta de que la traición iba más allá de su relación con Mariana. Era un juego cruel que había invadido su vida por completo, y en ese momento sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo proteger a los niños cuando todo en lo que creía se había vuelto mentira? Con el vaho del caos llenando el aire, Juan supo que la lucha apenas comenzaba y que la tragedia ya había hecho su elección. La noche envolvía todo y los secretos más oscuros estaban por salir a la luz, dejando su huella en cada rincón. La historia solo estaba empezando a girar hacia lo desconocido. Juan se quedó paralizado, sintiendo el frío del aire nocturno calar en sus huesos, mientras sostenía a Anita en sus brazos y el caos estallaba a su alrededor. Los murmullos de miedo entre los niños reverberaban en su mente, pero el grito desgarrador de ella retumbaba en su corazón. Era un sonido que lo atravesaba, le hacía cuestionar todo. ¿Por qué estaba pasando esto? Cuando el pánico empezaba a nublar su juicio, un redoble ensordecedor resonó a lo lejos, como un trueno que encierra tragedia. Múltiples luces comenzaron a parpadear en la oscuridad, como estrellas en una noche té. ¡Tienes que entregarlos ahora! ¡No hay tiempo! ¿Qué has hecho? La incredulidad y el horror se mezclaban en su estómago. Los ojos de ella, antes tan cálidos y llenos de ternura, ahora reflejaban una oscuridad helada que Juan no podía comprender. ¿Por qué están ellos aquí? Porque eres un estorbo. A medida que se acercaba, ella levantó la mano y dejó caer un objeto en la tierra. Era una pequeña bomba de ruido que estalló con un ruido ensordecedor, haciendo que los niños gritaran y cayeran al suelo, tapándose los oídos. El caos aumentaba. El rostro de Juan se tornó un lienzo de confusión y rabia. En ese instante, todo lo que había creído sobre Mariana se derrumbó como un castillo de naipes. «Eres parte de esto, Juan. No entiendes lo que hay en juego». «¡Ah! ¿Qué hay en juego?» La voz de Juan temblaba, pero no de miedo, sino de una rabia que ardía en su interior como un fuego incontrolable. «¡Eres una traidora! ¡Estos son niños!». Mariana soltó una risa fría, que sonó como el crujido de hojas secas en un otoño desolador. «Son recursos, querido. Y tú eres el único que puede hacer esto. Tu dolor, tu lucha, son parte del espectáculo. Solo entiendes el juego, pero no las reglas. Tienes que elegir, o ellos o tú». En ese instante, la llegada de los hombres se difuminó. Juan miró a su alrededor. Los niños estaban en el suelo, asustados, pero todavía tenían esa chispa de esperanza. Anita, aunque herida, miraba con una valentía que le llenó de energía. «No dejes que nos lleven, Juan», suplicó, sus ojos brillando a la luz de las estrellas. Pero lo que pasó a continuación lo dejó sin aliento. En medio del humo y el estruendo, un hombre alto con una máscara apareció de la nada. «¡Ella es un peligro! ¡No podemos dejar que se escape!», gritó. Sin previo aviso, él se lanzó hacia Mariana, y lo que siguió sucedió tan rápido que Juan no pudo reaccionar. La figura enmascarada la arrastró y ella, al verse acorralada, sacó una pistola. «¡Aléjate de mí!», gritó Mariana, pero el hombre no la soltaba, y antes de que la noche pudiera contener el aliento, un disparo resonó, y el mundo se detuvo en un instante. Un grito desgarrador escapó de los labios de Juan
mientras el caos se desataba a su alrededor. Fue un grito que se asemejaba a la agonía misma. A medida que la figura de Mariana caía, quedó en la tierra entre los destellos de luces. Ella tomó su último respiro mirando a Juan. «No, no es lo que piensas», murmuró antes de quedar inmóvil. Todo cambió. La relación que había tenido con ella se hizo añicos. Su traición no solo había precipitado su caída, sino que había desenmascarado un juego mortal en el que Juan ahora se encontraba atrapado. Ella había sido luz, pero resultó ser una sombra oscura que se tragó su esperanza. Pero entonces, cuando las luces de la policía empezaron a reflejarse en la noche, Juan sintió un nudo en sus entrañas. Tendría que decidir rápidamente. ¿Qué haría ahora? La imagen de Mariana y su traición se quemaban en su mente. Pero, ¿y los niños? «¡Juan!», gritó Pedro, rompiendo la tensión. «Tenemos que irnos». Sin pensar, Juan tomó a Anita en brazos y con la otra mano agarró a Pedro. «¡Corran! ¡Ahora!», gritó a los demás. El caos se desataba a su alrededor, pero su mente estaba centrada en una única cosa: proteger a esos niños. Mientras corrían hacia el bosque cercano, la pregunta palpitaba en su mente: ¿qué era real? ¿Quién podría realmente confiar en él? La noche no estaba ni cercana a terminar. Juan sabía que lo que había perdido en un instante podría llevarlo a una verdad aún mayor. Una verdad que quizás nunca imaginó que existiría. ¿Qué más se escondería en las sombras? Juan corrió lo más rápido que pudo, llevando a Anita en sus brazos y a Pedro de la mano. El sonido de los pasos pesados de los hombres y el eco de su propia respiración llenaban el aire. Los árboles del bosque se alzaban como sombras amenazantes a su alrededor, y una sensación de pánico se apoderaba de él. «¡Vamos, rápido!», gritó, sintiéndose una mezcla de rabia y miedo al recordar la traición de Mariana. Los niños tropezaban detrás de él, pero nadie se quedaba atrás. La desesperación los mantenía unidos. De pronto, una explosión retumbó a su espalda. Juan se detuvo en seco y el suelo tembló bajo sus pies. Un destello de luz iluminó el cielo, seguido por un rugido ensordecedor. Los gritos resonaban en la distancia. Lágrimas caían de los ojos de Anita. «¿Qué fue eso?», preguntó, mirando a Juan con ojos llenos de terror. Sudor corría por la frente de Juan mientras decía: «No hay tiempo para preguntas, solo sigue corriendo, sigue corriendo». Pero una parte de él sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Al cruzar un arbusto, de repente se encontró frente a un claro. La luz de la luna se reflejaba en un gran estanque. «Respira», se dijo. Al instante todo pareció ralentizarse. Entonces volvió a mirar hacia atrás y vio algo que lo dejó helado. Desde la dirección del camión, una figura emergió. Era Mariana. Sus ojos, antes llenos de cariño, ahora brillaban con una intensidad oscura. «Juan», llamó, su voz suave como el susurro del viento, pero con un matiz de amenaza. «Esto no se trata de lo que crees». «¿Qué? Tú te fuiste. Ahora eres parte de esto», gritó Juan, incapaz de entender su calma, su risa oscura. Pero lo que Mariana dijo a continuación heló su sangre. «¿Y si te dijera que los niños son más que solo lo que piensas? ¿Y si fueran en realidad mis aliados? ¿Qué harías entonces?». Todo se detuvo en la mente de Juan, como un péndulo que vuelve a su punto de partida. Miró a los niños que lo observaban con ojos llenos de confusión.
¿Qué quieres decir? Preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Mariana sonrió. Ellos no son simplemente víctimas en esta historia. Tienen habilidades. Habilidades que ni tú ni yo hemos descubierto. Algunos de ellos, como Pedro, han sido entrenados. Y en este momento el juego se ha dado vuelta. ¿Entrenados? ¿Qué quieres decir? Juan sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué tipo de juego es este? Su mente giraba, tratando de encontrar sentido a lo que escuchaba. A su lado, Pedro dio un paso adelante. No lo entiendes, Juan. Esto es más grande que tú, que todos nosotros. ¿Ves esa luz? Esa explosión era solo el comienzo. Nos están buscando por nuestra energía, nuestro poder. Ellos saben que somos especiales. ¿Qué? ¿Poder? Juan sintió que el mundo se desmoronaba. Ustedes no son solo niños. Ustedes son parte de un plan que no comprendo. Mariana asintió, y su mirada se volvió más oscura. Así es. ¿Y tú? Tú has estado en el centro de todo, sin saberlo. Eres el elegido, Juan, el que debe decidir quién somos verdaderamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Juan. ¡No! ¡No soy ningún elegido! Soy solo un hombre tratando de proteger a los niños. Pedro, con su muñeco roto en mano, levantó la voz. Sí, pero ahora eres parte de esto. ¿Quién es que decide? ¿Vas a quedarte en esta vida de mentiras? ¿O serás como nosotros y lucharemos por nuestra libertad? El corazón de Juan latía desbocado. Todo lo que había creído, las esperanzas que había tenido, estaban en juego. De repente se dio cuenta de que Mariana, la mujer que había amado, había estado manipulando todo desde el principio. Mientras el miedo se desvanecía por un instante, decidió que no podría abandonar a los niños. No dejaré que ningún plan o poder nos controle. Ustedes son mis responsabilidades, no mis armas, dijo con fuerza, mientras la realidad se descolocaba. Mariana, en un giro repentino, dejó caer la máscara y se preparó para atacar. Si no estás con nosotros, entonces eres un enemigo, y los enemigos deben ser eliminados. Los ojos de Juan se abrieron como platos. En cuestión de segundos, todo el claro se volvió un caos. A su alrededor, los niños comenzaron a brillar con una luz misteriosa, con poder, y Juan sintió que el aire vibraba. ¡Esperen!, intentó gritar, pero fueron interrumpidos por el destello ciego que envolvió todo a su alrededor. La luz se intensificó hasta convertirse en un estallido cegador, y en un instante todo se oscureció. Sus pensamientos se disparan. Cuando la luz se desvaneció, lo que permanecía en el claro era un misterio envuelto en sombras, y las conexiones que creía tener se desdibujaban ante sus ojos. ¿Dónde estaban los niños? ¿Qué había pasado con Mariana y el plan que la unía a ellos? La oscuridad lo rodeaba y de repente todo se desvaneció en un eco distante de promesas rotas y decisiones aplazadas. Todo lo que había sabido se pendía de un hilo, y su mundo, una vez más, estaba a punto de cambiar para siempre. La luz se atenuó, y el caos se disolvió en el aire mientras Juan trataba de procesar lo que acababa de suceder. Todo parecía un mal sueño, un juego cruel que no dejaba de girar como una rueda de la fortuna maldita. Se agachó aún con Anita en brazos y miró a los demás niños. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, un grito desgarrador rompió la penumbra. Era Pedro, con sus ojos desorbitados, mirando algo detrás de Juan. ¡No! ¡Detrás de ti! Juan se volvió rápidamente. Allí, en la penumbra, una sombra familiar que hacía tiempo había decidido enterrar en el olvido.
Era su padre, el hombre que había abandonado a su familia hacía años, cuya imagen había quedado marcando el fondo de su mente como un espectro del pasado. «Hola, hijo», dijo el hombre, con una voz baja y temblorosa. Su mirada tenía una mezcla de pena y autoridad, mientras el viento arrastraba su presencia como un fantasma. «¿Qué haces aquí?» Juan se quedó paralizado. La ira, el dolor y el amor se entrelazaban en su pecho como serpientes venenosas. «¿Cómo puedes estar aquí después de todo lo que hiciste?» «Vine a ayudarte», respondió su padre, avanzando un paso, pero Juan no estaba dispuesto a dejarlo acercarse. «Sé que no me crees, pero hay cosas que debes entender. Correrás peligro si no me escuchas. Por favor, ¿dices que quieres ayudarme? Después de habernos abandonado a mamá y a mí, ¿qué clase de ayuda es la tuya?» El aire se volvió pesado de rabia, y el recuerdo de las cicatrices de su infancia se encendió en él, como llamas que danzaban en su memoria. De repente el ambiente cambió. Un grupo de hombres apareció detrás de su padre, avanzando con acciones decididas. La mirada de Juan se oscureció. Eran los mismos hombres que lo habían acechado antes. «¡Juan!», gritó uno de ellos, con una autoridad aterradora. «No puedes dejar que este estorbo te influencie. Él te traicionó antes. No hay razón para confiar en él». La tensión escaló. Los niños comenzaron a murmurar entre ellos, asustados. Juan sintió el aire volverse denso. Se estaba formando un triángulo mortal. Su padre, esos hombres y los niños, su única razón para luchar. «Juan, escúchame. Lo que buscabas, el poder, la conexión, todo está en peligro», insistió su padre. Y había algo en su voz que le hizo dudar. «Mariana no es quien parece ser, y tú estás en el centro de todo esto». «¿En el centro de qué?». Juan soltó a Anita, dejando que se apoyara en un árbol cercano. «¿De esta locura?». Su padre dio un paso adelante, su expresión cambiando de pena a una firmeza que Juan había olvidado. «Hay una verdad detrás de lo que está pasando aquí, y si no aprendes a lidiar con ella, todos ustedes, los niños, tú, están condenados». Antes de que Juan pudiera argumentar, el suelo tembló. Fue como si la tierra misma se quejara del sufrimiento de todos. Una grieta se abrió, como si el mismo mundo estuviera clamando por justicia. «¡Cuidado!», gritó Pedro, empujando a los demás pequeños hacia un lado. Pero Juan no se movió. Quedó paralizado, atrapado entre el miedo y la realidad de su situación. De pronto, la grieta se iluminó y surgió una luz brillante que desbordaba energía, envolviéndolos a todos. Juan sintió un poder que jamás había sentido. Fue como si toda su desesperanza, su ira y su amor se fusionaran en una única fuerza que lo llenaba todo. «¿Qué está pasando?», preguntó, horrorizado y maravillado a la vez. «Trata de controlarlo», gritó su padre. «Tu conexión con ellos, con los niños, es más fuerte de lo que imaginas». La luz les envolvía, y muchas cosas venían a la mente de Juan como ecos de un pasado olvidado. En un instante de claridad, comprendió que lo que habían estado buscando, la verdad de su poder, su relación con los niños, su lucha por supervivencia, era algo mucho más profundo. Pero antes que pudiera asimilarlo todo, la luz se convirtió en un estallido que lanzaba destellos y sacudía el terreno. Todo se oscureció de nuevo, y lo último que vio fue a los rostros atónitos de los niños y a su padre haciéndose uno con la oscuridad. Cuando Juan logró abrir los ojos de nuevo, se encontró completamente solo. La luz, los hombres, su padre,
Todo había desaparecido. Solo el susurro del viento en el bosque lo rodeaba, como un eco de lo que había sido. La confusión reinaba en su mente. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Qué había significado todo eso? A su alrededor no había más que el susurro de los árboles y la fría brisa de la noche. Mientras luchaba por ponerse de pie, su corazón latía con fuerza. La sensación de que algo había cambiado radicalmente, que la verdad que había perseguido se había distorsionado, le llenó el pecho. Juan miró al horizonte lleno de dudas, preguntándose qué nuevos peligros lo esperarían. Sin respuestas, pero obligado a seguir adelante. La historia apenas comenzaba a revelarse. ¿Cuál era el verdadero rol de su padre en todo esto? ¿Dónde estaban los niños? ¿Cómo podía enfrentar lo que se avecinaba? Todo se mantenía en el aire como una sombra, y en su mente resonaba una sola pregunta. ¿Qué viene a continuación? La luz se atenuó, y el caos se disolvió en el aire, mientras Juan trataba de procesar lo que acababa de suceder. Giró sobre sus talones, desesperado por encontrar a los niños. Pero el claro estaba vacío. El resto del bosque, antes tan familiar, se sentía desconocido, como si la oscuridad. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo el pánico apoderarse de su pecho. De pronto, un chillido resonó por el bosque, un sonido aterrador que atravesó la noche como un rayo. Juan se giró y allí, en una esquina del claro, vio algo que lo dejó paralizado. Era Pedro, pero no estaba solo. A su lado, sosteniéndole la mano, había una figura que Juan no podía creer ver. Era Mariana. No podía ser. Había estado convencido de que la había perdido para siempre. «¡Juan!», gritó Pedro, su voz temblorosa, pero llena de urgencia. «¡Mira lo que descubrimos!». Mariana sonrió de una forma que hizo que la piel de Juan se erizara. «¡Juan, ven!», dijo ella, su voz suave y envolvente, pero con un matiz que lo hizo temer. «Por fin has llegado a tiempo. Necesitas entender que todo esto fue un plan, algo que se iba a desarrollar. Pensé que era el momento adecuado para revelarlo». «¿El plan? ¿Qué plan?». La confusión y el horror llenaban el aire alrededor de él. El eco de sus palabras reverberó en la oscuridad. «¿Qué es lo que realmente está sucediendo?». Mariana se acercó, pero había algo en sus ojos que lo detuvo. «Tú siempre has sido parte de esto, Juan. Necesitamos a los niños. Necesitamos su energía, los poderes que tienen, pero también te necesitamos a ti. Eres la pieza clave». Juan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus pensamientos se desbordaron como un torrente imposible de contener. «¿Qué quieres decir con poderes? Son solo niños». «No lo entiendes. No son niños comunes. Cada uno de ellos tiene una habilidad única. Y tú». «Oh». Mariana hizo una pausa. El aire se volvió denso. «Tú puedes activar esas habilidades. En el momento en que estén juntos, sean invencibles. Pero tienes que elegir, seguir su voluntad o perderlos para siempre». Pedro miró a Juan, sus ojos llenos de temor. «No podemos dejar que se los lleven. No sabemos de dónde vienen ni qué quieren de nosotros». La boca de Juan se secó. «¿De quién hablas? ¿Qué están planeando?». Mientras Juan luchaba por comprender, la atmósfera cambió nuevamente. Un grupo de sombras emergió entre los árboles, y con cada paso que daban, el corazón de Juan se aceleraba. Eran más hombres, pero no eran los mismos de antes.
Estos parecían más organizados, más peligrosos. ¡Atrápalos!, gritó uno, y el pánico se apoderó de Juan. ¡Corre! La tensión se disparó. Juan buscó a los niños, pero al mirar a su alrededor, el horror se detuvo en su pecho. La figura de Mariana comenzó a romperse, como si no pudiera sostenerse. ¡Oh, Juan! ¡Confía en mí!, gritó, pero las sombras la arrastraron hacia atrás. Todo se volvió un caos. Un grito desgarrador surgió de los labios de Pedro, mientras una silueta se acercaba rápidamente hacia él. Sin previo aviso, un destello de luz lo atravesó, y Pedro cayó al suelo. El tiempo se detuvo. ¡No!, gritó Juan, arrojándose hacia adelante. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una explosión sacudió el suelo, enviándolo a rodar. Cuando se levantó, el mundo a su alrededor había cambiado. El claro había desaparecido, y en su lugar había un paisaje extraño, una expansión infinita de neblina. Todo lo que conocía se desvanecía ante sus ojos, y el horror llenó su corazón. ¿Dónde estaban los niños? ¿Dónde estaba Mariana? ¡Juan! Una voz resonó en la distancia. Era suave, tierna, era su madre. ¡Juan! ¿Dónde estás? Un escalofrío recorrió su espalda. ¡Mamá!, clamó, pero la neblina lo envolvía, tragándose sus palabras. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, las imágenes comenzaron a desdibujarse y un rostro familiar apareció ante él. Era su padre, pero en sus ojos había un brillo que no había visto antes, una mirada de orgullo mezclada con peligro. Tú siempre has sido parte de este juego, hijo, y tú vas a marcar la diferencia. ¡Estás aquí! ¿Es este otro de tus planes? ¡Te odio!, gritó Juan, sintiendo que todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Pero su padre solo sonrió, y en ese momento el mundo giró de nuevo. Un estremecimiento recorrió a Juan, mientras en la distancia podía ver las figuras de los niños arremolinadas. Algo estaba a punto de estallar, algo que podría cambiar todo. Juan vio a Pedro levantarse con la mirada decidida, pero lo que le hizo caer el aliento fue la energía que brillaba a su alrededor. «Pedro, ¿qué estás haciendo?», preguntó, viendo cómo esa chispa de luz se intensificaba. «¡Estamos libres, Juan! ¡No necesitamos de ellos!», gritó Pedro, clavando su mirada en Juan. Un estallido de luz envolvió el espacio y el pánico se transformó en algo más. La realidad fraccionada resonaba con los ecos del caos mientras Juan luchaba por encontrar su lugar. La traición, la manipulación, todo se arremolinaba en su cabeza, tumbo a tumbo. Pero en este juego terrible solo había una verdad. Estaban todos atrapados en un misterio más profundo de lo que jamás imaginaron. Y justo cuando el universo parecía estar a punto de explotar en un rayo de luz, el último susurro de su madre resonó en su mente. «Nunca olvides, el poder está dentro de ti». ¿Qué vendría después de este torbellino devastador? La historia apenas había comenzado a revelar sus secretos. El cielo, una vez encapotado por la neblina, empezó a despejarse a medida que la luz regresaba. Juan parpadeó, intentando enfocar su mirada. Se encontraba de pie en un claro, rodeado de los niños, que miraban con ojos temerosos y sorprendidos. La figura de Mariana, ya sin su máscara de engaño, yacía en el S. «¡Despierta, Juan!», gritó Pedro sacudiéndolo por los hombros. «Debemos movernos antes de que regresen». El corazón de Juan latía desbocado. Recordó la amenaza de los hombres, el rugido del caos que se había desatado. Pero ahora miraba a quienes realmente importaban.
aquellos niños que nunca debieron estar atrapados en esta red de traición. Con un nudo en la garganta, se volvió hacia ellos. «Debemos salir de aquí. ¡Ya! Confíen en mí». La noche seguía siendo peligrosa, pero había algo más allá de la oscuridad. Una chispa de esperanza resplandecía en los ojos de los niños. Corrieron juntos, dejando las sombras atrás, adentrándose en el bosque, cada paso resonando más fuerte que el anterior. Se sentía como una carrera contra el tiempo. Nunca tendría suficiente tiempo. Mientras avanzaban, la voz de su padre resonaba en su mente. «Siempre has sido parte de esto, hijo». Algo en sus palabras creció, como un eco que no se había apagado. Juan entendía que la lucha no solo era por los niños, sino también por el perdón y la redención de su propia historia. No podía dejar que el miedo lo dominara. Al llegar a un pequeño arroyo, se detuvieron para tomar aliento. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Anita. Su voz era apenas un susurro. Juan tomó su mano, buscando consolarla. «Vamos a encontrar un lugar seguro, donde puedan estar a salvo». En esos momentos de quietud, una conexión se formó entre ellos. Cada uno era un sobreviviente. Cada uno había sido despojado de parte de su infancia, pero juntos, caminando hacia la libertad, se sentían más fuertes. Juan respiró hondo. «No importa lo que pase, no los dejaré atrás. Prometo cuidar de ustedes». Un ruido quebró el silencio, un crujido entre los árboles. Todos se detuvieron al instante. Las miradas se cruzaron, la tensión palpable en el aire. Desde la oscuridad emergió otra figura. Era la madre de Juan. Un suspiro profundo de aliento llenó la atmósfera. «Juan, ¿estás bien?». Su voz reflejaba preocupación, pero Juan solo podía pensar en el dolor del pasado. «¿Por qué están aquí?». Juan se sintió dividido. El amor por su madre, enredado con el rencor que había guardado por años. «¿Acaso esto también es parte de un juego?». Ella bajó la cabeza como si el peso de sus decisiones cayera sobre ella. «He cometido muchos errores, Juan, pero nunca fue mi intención lastimarte. Estoy aquí para protegerte. Este lugar es peligroso». «Lo sé», replicó Juan con amargura, «pero ya no estoy aquí para que me protejan. Quiero ser el protector de estos niños». Y en ese momento entendió que el verdadero deber era cuidar no solo de su familia, sino de aquellos a los que había encontrado en el camino. Las luces parpadeantes aparecieron en la distancia, y el estruendo de los hombres resonó en el aire. La lucha aún no había terminado. «¡Corre!», gritó Juan, llevando consigo a los niños y a su madre hacia la profundidad del bosque. El acto de enfrentarse a su madre y aceptar su propia historia le dio fuerza. Mientras la oscuridad caía, supo que podían cambiar el rumbo de sus vidas. La conexión vibraba entre ellos, unida por el fuego de la lucha. Y así, en la noche, la historia de Juan y los niños se tornó en una batalla por la verdad y la liberación. De ese caos comenzarían a forjar un nuevo futuro. Mientras escapaban, Juan sintió que la vida lo empujaba a algo más grande. La historia de enfrentamientos y traiciones aún no había encontrado su conclusión, y quizás no era el final lo que buscaba, sino el poder de redefinir su destino. Ahora, te necesito. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento Tara.